la bruja Isabella Cortés. Hola amigos, soy Isabela. El día de hoy es uno de esos días donde me siento con ustedes a platicar, a echar el chisme de estos temas que tanto nos intrigan. Hoy les traigo historias reales, de esas que muchos de ustedes, nuestra querida audiencia desde todas partes, han mandado para el canal. Escuchen esto, gente, porque si ustedes tienen alguna historia rara, alguna experiencia de esas que no tienen explicación lógica, por favor mándenla a nuestro correo electrónico, que es labrujaisabela@gmail.com, o también a nuestra página de Facebook, facebook.com/labrujaisabela. De verdad, mándenlas por ahí para que a mí se me haga mucho más fácil encontrar sus relatos y poder contárselos a toda la raza. De antemano, 100% agradecida con todos ustedes. Y bueno, a ver, pónganse cómodos, porque la historia que les voy a contar hoy, la neta, amigos, me dejó pensando varios días. Es el correo de una chica llamada Jimena. Ella es de allá del norte, de Ensenada, Baja California. Y les digo la verdad, cuando leí su correo, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No es una historia normal, de verdad que no. Tiene un peso psicológico que te asfixia. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Resulta que cuando Jimena, o Jime, como le dicen de cariño, estaba por entrar a la preparatoria, sus papás vivían en un pueblito a unos 20 kilómetros de Ensenada. Era un trayecto súper pesado para una muchacha de 15 años. Tener que tomar camiones, esperar en la carretera. Ya saben cómo se pone de peligroso en la noche, ¿no? Entonces, sus papás decidieron buscarle un cuarto de renta allá en Ensenada. Pero fíjense en este detalle, gente. Los papás de Jime tenían unos amigos de toda la vida. Don Guillermo, a quien le decían Don Memo, y Doña Teresa. Ellos vivían en una colonia muy bonita y tranquila en Ensenada. Cuando Don Memo y Doña Tere se enteraron de que Jime andaba buscando cuarto, le dijeron a los papás que ni locos la dejaran irse sola a una vecindad o a un cuarto de azotea. Le dijeron, no, ¿cómo creen? La calle está muy fea. Mejor que la niña se venga a vivir a nuestra casa. Le damos su cuarto, la cuidamos como si fuera nuestra hija y así ustedes se quedan tranquilos. Imagínense la tranquilidad para los papás, ¿no? Saber que tu hija está con gente de confianza. Total que Jime se mudó a casa de Don Memo y Doña Tere. Y les juro que la trataron como a una reina. Le dieron un cuarto súper cómodo, le hacían de comer, todo perfecto. Pero aquí entra un personaje clave en esta historia, amigos. Don Memo y Doña Tere tenían un hijo. Se llamaba Santiago, pero todos le decían Santi. Santi era un año mayor que Jimena. Él iba en la misma preparatoria, pero resulta que ese año él no estaba yendo a clases. Estaba todo el día encerrado en la casa. A ver, déjenme hacer memoria de lo que escribió Jimena. Sí. Santi estaba pasando por una depresión súper fuerte. Estaba medicado y la escuela le había dado un año sabático para que se recuperara. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estaba tan deprimido un chavo tan joven? Pues resulta que justo un año antes, Santi y su grupo de amigos se fueron a pasar el rato allá por La Bufadora. Ya saben, esa zona de moco de rocas donde el mar rompe con una fuerza brutal, allá en Ensenada. Según me cuenta Jimena, estaban ahí platicando, tomando unos refrescos, cuando uno de los amigos de Santi, un muchacho llamado Elías, se cayó al mar. Santi, que era buenísimo para nadar, no lo pensó 2 veces y se aventó a las olas para sacarlo. Santi logró agarrar la mano de Elías. Amigos, me imagino la desesperación, la neta. Santi jalaba con todas sus fuerzas, pero el agua los golpeaba contra las piedras. Y en eso, Santi dice que la mano de Elías estaba como resbalosa y se le soltó. Trató de agarrarlo de nuevo, pero se le volvió a resbalar. El mar estaba tan bravo que Santi casi se ahoga también. Tragó muchísima agua, se golpeó contra las rocas y ya no pudo más. Tuvo que salir, dejando a su amigo ahí. Elías no sobrevivió. Qué miedo, la neta, sentir que la vida de tu amigo se te resbala de las manos. Desde ese día, Santi quedó destrozado, con una culpa que no lo dejaba ni dormir. La mamá de Elías, doña Soledad, quedó viuda hace años y Elías era su único hijo.
Imagínense el dolor de esa señora. Se quedó completamente sola en el mundo. Fue tanto su dolor que cuando cremaron el cuerpo de Elías, doña Soledad no quiso llevar la urna a la iglesia. No, amigos, se llevó las cenizas a su casa y le armó un altarcito en la sala. Platicaba con la urna todo el día. Pero bueno, volviendo a Jime y Santi. Al principio, cuando Jime llegó a vivir, casi no se hablaban. Santi era como una sombra en la casa. Pero ya saben cómo es la convivencia diaria. Empezaron a platicar en la cocina, luego veían la televisión juntos en la sala, y poco a poco la presencia de Jime fue sacando a Santi de esa oscuridad. Jime cuenta que Santi fue su primer amor y que fue una etapa súper bonita. Él volvió a sonreír, volvió a arreglarse. Cuando Jime pasó a segundo año de prepa, Santi también regresó a la escuela y por azares del destino les tocó en el mismo salón. Se iban juntos en el carro de Santi, regresaban juntos, hacían la tarea juntos. Era obvio que andaban, ¿verdad? Los papás de ambos se dieron cuenta y lejos de enojarse, les dio muchísimo gusto. Hasta bromeaban, diciendo que saliendo de la escuela ya se iban a casar. Y miren, gente, estos muchachos eran súper aplicados. Terminaron la prepa y Santi se fue a Monterrey a estudiar medicina, mientras que Jime se fue a Guadalajara a estudiar finanzas. Estuvieron años en una relación a distancia, viéndose nomás en vacaciones, pero su amor aguantó todo. Terminaron sus carreras y los dos regresaron a Ensenada para ya por fin establecerse. Santi entró a trabajar como médico en un hospital del centro y Jime agarró un buen puesto en una empresa. Todo pintaba perfecto, la neta. Ya tenían trabajos estables, ya tenían sus 20 y tantos años, así que las familias empezaron a organizar la boda. Pero espérense, porque aquí es donde la vida les da el primer golpe bajo. Justo cuando andaban viendo lo de los anillos y el salón, a don Memo, el papá de Santi, le diagnosticaron cáncer de estómago. Y ya estaba en una etapa muy avanzada, amigos. Fue un deterioro rapidísimo, de esos que te rompen el alma. En menos de 2 meses, don Memo falleció. Fue un golpe durísimo. Como es la costumbre aquí en México, la familia guardó luto. Doña Tere estaba destrozada, así que decidieron posponer la boda. Dijeron, vamos a dejar pasar unos 2 años por respeto al duelo, para que la familia sane un poco. Durante ese tiempo, Santi y Jime estuvieron más unidos que nunca. Él pasaba por ella al trabajo todos los días, iban a cenar unos tacos o simplemente se quedaban platicando en el carro afuera de la casa de Jime. Pasaron los 2 años, hicieron el cabo de año de don Memo, rezaron sus rosarios y por fin decidieron retomar los planes de boda. Hicieron una cena muy íntima, la pedida de mano oficial. Jime estaba flotando en las nubes. Pero fíjense en este detalle, gente. Justo unos días después de la pedida de mano, Jimena tuvo un sueño, o más bien una pesadilla rarísima. Ella me cuenta que soñó que estaba en el panteón, pero de noche. Había un viento helado. Ella traía puesto un vestido negro, de luto, y estaba hincada llorando frente a una tumba. Había muchísimas veladoras prendidas, tantas que el humo negro y la cera derretida cubrían por completo la lápida. Jimena intentaba limpiar el humo con la mano para ver la foto de la persona que estaba enterrada, pero no podía. Se despertó sudando frío, con el corazón a 1000 por hora. Jimena le contó el sueño a su familia, y todos pensaron que a lo mejor era un presagio sobre su abuelita, que en ese entonces andaba muy mala de salud. Pensaron, híjole, a lo mejor la abuela no llega a la boda. Nadie se imaginó lo que realmente significaba ese sueño. Unos 3 días después de esa pesadilla, Santi pasó a recoger a Jime al trabajo, como siempre. Ese día los dos habían salido tardísimo. Estaban cansados, pero querían platicar. Santi le dijo a Jime, «Oye, mi amor, en lugar de irnos por la avenida principal, que siempre tiene mucho tráfico a esta hora, vámonos por la carretera vieja, por la que rodea el cerro. Nos hacemos un poquito más de tiempo y así vamos platicando a gusto». Jime le dijo que sí. Amigos, esa carretera vieja, no sé si la ubiquen los que son de por allá, pero es de esas calles que en la noche se ponen súper pesadas. No hay luz en los postes, todo es pura tierra a los lados, arbustos secos y puros huizaches. El único brillo era la luz de los faros del carro de Santi. Iban subiendo una pendiente, platicando bien a gusto, cuando de la nada, ¡pum!, alguien saltó desde la oscuridad directo al cofre del carro.
Les digo la verdad, justo en esta parte del correo se me puso la piel de gallina. Sí me dice que Santi pegó un frenón tan brutal que las llantas rechinaron contra el pavimento y los dos se fueron hacia adelante por la fuerza del cinturón. Sime se pegó fuerte en el hombro. Aturdida, levantó la mirada hacia el cristal del carro esperando ver a una persona atropellada. Pero lo que vio, amigos, cualquiera en su lugar ya se hubiera desmayado. En el cofre del carro no había una persona normal. Había una figura humana, sí, pero estaba completamente oscura, como si fuera una sombra densa. Estaba en cuclillas, agachado sobre el metal del cofre, mirando directamente hacia el cristal, hacia ellos. Sí me dice que no se le veían ojos, ni nariz, solo una plasta oscura. Sí me pegó un grito de terror, y en ese instante la puerta del copiloto se abrió de golpe. Antes de que Sime pudiera reaccionar, esa cosa oscura metió las manos al carro y la agarró fuerte de los brazos. Sime me jura que sintió el tacto. Y no solo eso, me dice que de inmediato el interior del carro se llenó de un olor nauseabundo, un olor a hierro podrido, a sangre vieja. Sime sintió que las manos que la agarraban estaban empapadas en algo espeso, como si fuera sangre coagulada, pegajosa. Le ensució la chamarra. Esa entidad o lo que fuera acercó su cara a la de Sime y abrió la boca. Sime dice que intentaba hablar, intentaba gritarle algo, pero se escuchaba un sonido ahogado, como si tuviera la garganta y la boca atascadas de líquido, como si se estuviera ahogando en su propia sangre. Hacía un ruido como de gárgaras espantoso. Sime estaba en pánico total, manoteando, llorando, intentando zafarse. Giró la cabeza hacia Santi para gritarle que la ayudara. Y aquí es donde la cosa ya no cuadra, gente. Uno pensaría que el novio se bajaba a pelear o aceleraba el carro, ¿no? Pues no. Sime vio que Santi estaba sentado con las manos sueltas del volante, mirando fijamente hacia el suelo del carro. Tenía la mirada perdida, los ojos vacíos, como si estuviera en un trance, como si le hubieran robado el alma. No se movía, no decía nada, ni siquiera parpadeaba. En su desesperación, Sime logró dar un jalón durísimo y se zafó. Salió corriendo del carro, gritando por ayuda en medio de la carretera oscura. Unos metros más adelante venía una camioneta, una pick-up. El señor de la camioneta se frenó de golpe al ver a Sime a media calle pidiendo auxilio. El señor y su hijo se bajaron rápido y corrieron hacia el carro de Santi. Sime, llorando y temblando, les decía: «Señor, por favor, atropellamos a alguien. Está herido, está lleno de sangre. Ayúdelo». El señor se acercó al cofre con una linterna y volteó a ver a Sime con cara de confusión. Le dijo: «Muchacha, aquí no hay nadie. No le pegaron a nada. El cofre de su carro ni siquiera está abollado». Sime corrió hacia el carro. Estaba limpio. No había sangre en el cofre, no había sangre en el asiento, no había sangre en su chamarra, no había olor a nada. Todo estaba completamente normal. El señor de la pick-up le dijo: «Cálmese, muchacha. A lo mejor se les cruzó un perro coyote de esos que bajan del cerro y con el susto usted se imaginó cosas. A ver, déjenlos, ayudamos a orillarse». Sime se subió al carro y sacudió a Santi. «Santi, Santi, reacciona». Santi parpadeó despacio, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Volteó a ver a Sime y le dijo con una voz súper apagada: «¿Qué pasó, amor? ¿Por qué frené tan duro?». Sime no lo podía creer. Le preguntó si no había visto al tipo ensangrentado en el cofre, si no había visto cómo la agarraba. Santi, muy tranquilo, le dijo que no. Le dijo: «No, mi amor. Yo nomás vi que una sombra negra, como un perro grande, se nos atravesó y por instinto pisé el freno a fondo. Me asusté tanto que creo que me quedé bloqueado unos segundos. Perdóname». Total que el señor de la pick-up se esperó a que se calmaran y luego se fueron. Cuando llegaron a casa de Sime, ella le contó a sus papás lo que pasó. Los papás, asustadísimos, no dejaron que Santi manejara de regreso a su casa. Le dijeron: «No, mijo, te quedas a dormir aquí en el cuarto de huéspedes. Ya es muy tarde y andas asustado». Santi se quedó a dormir ahí. Pero les digo algo, raza. A partir de esa noche, de ese maldito incidente en la carretera del cerro, Santi murió en vida. O al menos dejó de ser el Santi que sí me conocía. Sime empezó a notar cosas súper raras en los siguientes días. Primero, la ropa. Ustedes saben que cuando uno lleva años con la pareja, uno ya se conoce todo el guardarropa, ¿no? Hasta le compras las camisas.
Pues de repente, Santi empezó a usar unas camisas de botones de esas a cuadros azules y verdes que Sime jamás en la vida le había visto. También traía unos lentes de Armano diferente y una pulsera de hilo rojo muy extraña en la muñeca derecha. Sime, como cualquier mujer, se sacó de onda. Le preguntó: «Oye, mi amor, qué bonita camisa. ¿Cuándo te la compraste?» Santi, sin mirarla a los ojos, le contestó cortante: «Me la compré ayer en el centro. Tenía ganas de cambiar de estilo». Uno pensaría: bueno, está bien. Pero no, amigos. Las actitudes de Santi se pusieron más turbias. El fin de semana, Sime fue a casa de doña Tere, la mamá de Santi, para comer. Mientras ayudaba a picar las verduras en la cocina, Sime le preguntó a su suegra: «Oiga, suegrita, ¿a poco no se ve bien guapo Santi con esas camisas nuevas que se compró?» Y doña Tere se le quedó viendo raro y le dijo: «¿Cuáles camisas, hija? Yo le lavo la ropa y no le he visto ropa nueva. Es más, anda usando una ropa viejísima que ni sé de dónde sacó». A la torre. Ahí Sime sintió el primer piquete de desconfianza. ¿Por qué Santi mentiría con algo tan tonto como una camisa? Y espérense, porque se pone peor. Ese mismo día, en casa de doña Tere, llegó la hora de comer. Santi llevaba como 3 horas encerrado en su cuarto. Sime fue a tocarle la puerta y desde afuera escuchó que Santi estaba platicando con alguien. Ojo, no estaba hablando por teléfono, porque se escuchaba que hablaba en un tono muy bajito, como de confidencia, como cuando tienes a la persona ahí sentada en la cama contigo. Sime abrió la puerta de golpe. Santi estaba sentado en el borde de la cama, mirando hacia una esquina vacía de la habitación. Al ver a Sime, pegó un brinco y se hizo el desentendido agarrando el celular. Sime le preguntó: «¿Con quién platicabas, Santi? Llevas horas hablando». Y Santi, súper a la defensiva, le dijo: «Con nadie, Sime. Estaba mandando un audio de voz a un colega del hospital por un paciente. Ya, no seas exagerada». Gente, el instinto de una mujer mexicana no falla. La neta, Sime dijo: «Este güey me está poniendo el cuerno. Ya se aburrió de mí. Llevamos muchísimos años juntos. A lo mejor en el hospital conoció a alguna enfermera o a otra doctora y ella es la que le está regalando esa ropa tan fea». Y las sospechas crecieron, porque Santi dejó de ir por ella al trabajo. Le mandaba mensajes diciéndole: «Mi amor, hoy no puedo pasar por ti. Me voy a ir a echar unas cervezas con los cirujanos del turno de la tarde. Vete en camión a tu casa». Y así empezó. Casi todos los días que no tenía guardia en el hospital, Santi se iba a tomar con los amigos. Sime no aguantó más. Un día lo sentó en la sala y le dijo las cosas de frente. Le dijo: «Mira, Santi, a mí no me vas a ver la cara. Dime la verdad. ¿Hay alguien más? Si ya no te quieres casar conmigo, dímelo. Cancelamos todo y cada quien por su lado. Pero no me traigas de tonta. Dime quién te regala esas camisas azules y esa pulsera». Santi se puso a llorar, amigos. Le agarró las manos a Sime con una desesperación horrible y le juraba por la memoria de su papá muerto que no había otra mujer. Le decía: «Te lo juro, mi amor, eres la mujer de mi vida. Me quiero casar contigo. Por favor, no me dejes. Estoy muy estresado por el trabajo y por eso voy a tomar unas cervezas, pero no hay nadie más». Lloró tanto y se veía tan sincero que Sime le creyó. Le perdonó y trató de dejar el tema por la paz. Pero las mentiras siguieron y Sime decidió hacer algo que, la verdad, yo en su lugar también haría. Lo empezó a seguir. Una tarde, Santi le mandó el típico mensaje de: «Amor, voy a salir a tomar con los doctores. Llego tarde». Y Sime, que ya estaba harta, agarró su carro y se fue a estacionar un par de cuadras cerca de la salida del hospital. Estuvo ahí esperando, hasta que vio salir a Santi junto con otros 4 doctores. Sime respiró aliviada por un segundo, pensando: bueno, si es verdad que sale con sus colegas. Vio que el grupo de médicos caminaba hacia un barcito de mariscos que estaba en la esquina. Entraron al local. Sime se bajó de su carro y se acercó caminando despacito para asomarse por la ventana del bar. Pensó: bueno, ya me voy a mi casa. Sí me está diciendo la verdad. Pero justo cuando iba a darse la vuelta, vio que Santi, después de saludar a todos y pedir una cerveza, miraba su reloj, se levantaba de la mesa discretamente, agarraba su mochila
y salía por la puerta de atrás del local, dejando a sus amigos ahí. A ver, raza, ¿a dónde iba con tanta prisa y escondiéndose? Shime corrió a su carro, lo prendió y empezó a seguir a Santi de lejos. Santi caminó hasta donde tenía estacionado su carro y arrancó. Shime lo fue siguiendo con una distancia prudente, y para su sorpresa, Santi no agarró hacia el centro ni hacia su casa. Agarró hacia las afueras de Ensenada, manejando rumbo a unas colonias muy viejas y humildes que están pegadas a los cerros. Santi estacionó su carro afuera de una casa muy deteriorada, de esas que tienen la barda a medio terminar y un portón de lámina oxidada. Shime se quedó estacionada más atrás. Vio cómo Santi tocaba el portón. A los pocos minutos salió una mujer de la casa. Pero no era una muchacha joven, amigos. Era una señora de la tercera edad, una viejecita de pelo cano, encorvada. La señora traía en las manos una bolsa de plástico de tienda. Se la entregó a Santi, cruzaron un par de palabras y la señora se volvió a meter a la casa, cerrando con candado. Shime estaba en shock. ¿Quién diablos era esa viejita? ¿La abuela de alguien? ¿Una curandera? Santi agarró la bolsa, se subió a su carro y volvió a arrancar. Y Shime detrás de él. Esta vez, Santi tomó la carretera que va hacia la Bufadora, hacia la zona de los acantilados de piedra donde el mar golpea súper fuerte. Ya estaba oscureciendo y Santi estacionó su carro en el mirador de terracería. Se bajó con la bolsa que le dio la viejita, sacó un par de botes de cerveza de su cajuela y caminó hacia la orilla del acantilado, sentándose sobre una roca enorme justo frente al mar embravecido. Shime se quedó escondida detrás de su propio carro, viendo a lo lejos. La luna iluminaba bastante esa noche y ella vio algo que le partió el corazón, pero que al mismo tiempo la llenó de miedo. Santi estaba ahí sentado, solo. Abrió las dos cervezas, puso una a su lado sobre la piedra y la otra se la empezó a tomar. Y empezó a platicar. Movía las manos, asentía con la cabeza, con el corazón a 1000 por hora. Jimena le contó el sueño a su familia y todos pensaron que a lo mejor era un presagio sobre su abuelita, que en ese entonces andaba muy mala de salud. Pensaron, híjole, a lo mejor la abuela no llega a la boda. Nadie se imaginó lo que realmente significaba ese sueño. Unos 3 días después de esa pesadilla, Santi pasó a recoger a Jime al trabajo, como siempre. Ese día los dos habían salido tardísimo, como si estuviera teniendo la plática más profunda de su vida con la persona que estuviera sentada a su lado. Pero ahí no había absolutamente nadie, solo el viento, el ruido del mar y la oscuridad. Shime se quedó observándolo por casi 2 horas. 2 malditas horas en el frío, viendo cómo el amor de su vida perdía la razón hablando con el aire. Ella me cuenta que tenía unas ganas tremendas de correr hacia él y gritarle, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Pero se aguantó. Si lo confrontaba ahí, Santi iba a saber que lo estaba siguiendo y se iba a cerrar más. Así que cuando Santi se levantó y caminó hacia su carro, Shime se regresó rápido a su casa, destrozada. En los días siguientes, Shime anduvo investigando. Le revisó el celular a Santi a escondidas, pero no encontró mensajes raros, nada de mujeres, nada. Solo notaba que Santi andaba ojeroso, pálido y se quejaba de unos dolores de cabeza insoportables. Decía que no podía dormir, que sentía como si le estuvieran martillando el cráneo por dentro, pero que no quería tomar analgésicos fuertes para no andar atontado en el hospital. Llegó el día del aniversario luctuoso de don Memo, el papá de Santi. Hicieron una comida en casa de doña Tere. Santi estuvo ahí, un poco ausente, con sus camisas a cuadros y su pulserita. A eso de las 10 de la noche, Santi le dio un beso a Shime, le dijo que la amaba y se fue a su cuarto a dormir porque al día siguiente tenía guardia desde temprano en el hospital. Shime también se fue a su casa a descansar. Pero a la mañana siguiente, el teléfono de Shime sonó a las 6 de la mañana. Era doña Tere, la mamá de Santi. Estaba gritando, llorando histérica.
«Ximena, vente al hospital rápido. A Santi le dio un derrame cerebral en la madrugada. Se lo llevaron en la ambulancia. Está gravísimo». Xime salió volando de su casa. Llegó a urgencias, empujando puertas, preguntando por él. Pero cuando llegó a la sala de espera, vio a doña Tere abrazada de un doctor, llorando a gritos, desmoronándose en el piso. Santi había fallecido. A sus 28 años, un derrame cerebral masivo. Gente, imagínense el dolor de Xime. El hombre de su vida, con el que ya tenía los anillos comprados, se le acababa de ir. Lloró hasta quedarse sin voz. Cuando logró calmarse un poco, se acercó al médico que lo atendió, un compañero de Santi, y le suplicó que le explicara cómo era posible que un muchacho tan sano, tan joven, muriera así de la nada. El doctor, muy consternado, le dijo: «Mira, Ximena, los estudios revelaron algo muy extraño. Santi tenía un coágulo de sangre muy profundo en el cerebro, un hematoma subdural que al parecer llevaba semanas formándose. Es el tipo de lesión que se hace cuando te das un golpe brutal en la cabeza, un traumatismo muy fuerte. Esa presión fue la que reventó y causó el derrame. ¿Santi se cayó o se pegó en la cabeza últimamente?». Xime se quedó helada. Pensó: «La carretera, el día que esa sombra nos brincó al carro y frenamos de golpe. ¿Santi se habrá golpeado la cabeza contra el volante o contra el cristal? Pero si él me dijo que estaba bien, ni siquiera le salió un moretón. ¿Acaso el golpe interno lo mató lentamente todo este tiempo?». Xime se sentó en una silla completamente en shock. Sacó su celular para ver la foto de Santi en su fondo de pantalla y entonces se dio cuenta de que tenía un mensaje de texto no leído. Era un mensaje de Santi. La hora de envío marcaba la 1:30 de la mañana, justo la hora en la que él debió estar agonizando en su cuarto. El mensaje decía textualmente: «Me voy con él, Xime. Se siente muy solo en la oscuridad. Ya no tengo otra opción. Perdóname». Xime leyó el mensaje una y otra vez. ¿Me voy con él? ¿A quién se refería? ¿Con su papá don Memo? En medio de todo el caos del velorio y el dolor, Xime no se atrevió a enseñarle el mensaje a su suegra. Los días pasaron, enterraron a Santi en el panteón de la ciudad. Xime era un fantasma, no comía, no hablaba. Pasaba los días en casa de doña Tere ayudándola a recoger las cosas de Santi. Y fue ahí, limpiando el closet de Santi, que Xime encontró algo escalofriante. Hasta el fondo del ropero, escondida debajo de unas cobijas viejas, había una caja de cartón. Xime la jaló y al verla, notó que la tapa de la caja estaba toda rajada, como si alguien la hubiera agarrado a navajazos con mucho coraje. Al abrir la caja, Xime pegó un grito ahogado. Adentro estaban las famosas camisas de cuadros azules y verdes que Santi había estado usando, pero estaban hechas pedazos. Alguien las había cortado con unas tijeras o una navaja, con una rabia tremenda, hasta hacerlas jirones. Debajo de la ropa destrozada había unos anuarios viejos de la secundaria y la preparatoria y varias fotografías donde salía Santi de adolescente. Pero en todas las fotos había otro muchacho abrazándolo, un muchacho delgado. Xime volteó una de las fotos y leyó el nombre escrito con pluma atrás: Elías y Santi, amigos por siempre. Elías, el amigo que se ahogó en la bufadora años atrás. Xime seguía revisando la caja cuando escuchó unos gritos en la sala. Salió corriendo del cuarto y vio a doña Tere enfurecida corriendo a escobazos a una señora mayor que acababa de entrar a la casa. Era la misma viejita encorvada que Xime había visto aquella tarde en las colonias pobres. Doña Tere le gritaba con un odio jarocho: «Lárguese de mi casa, maldita vieja bruja. No le bastó con enloquecer a mi hijo, ahora viene a burlarse. Lárguese, doña Soledad, lárguese». Doña Soledad no decía nada, solo lloraba. Dejó una bolsa de plástico negra en el suelo del pórtico y se fue caminando lentamente. Xime se acercó a la bolsa negra que dejó la viejita.
La abrió y adentro había más camisas de cuadros azules, pantalones viejos y pulseras de hilo rojo. Eran prendas idénticas a las que Shime encontró cortadas en la caja, idénticas a las que Santi usaba en sus últimos días. Shime agarró a su suegra por los hombros y le dijo: «Doña Tere, por el amor de Dios, dígame qué está pasando. ¿Quién es esa mujer y por qué Santi usaba esa ropa vieja? ¿Qué significan las fotos de Elías?» Doña Tere, sentada en el sillón de la sala, llorando a mares, por fin soltó el secreto que Santi se llevó a la tumba. Un secreto terrible, amigos. Escuchen bien porque esto cambia toda la historia. Resulta que la muerte de Elías en la bufadora no fue un accidente. Doña Tere le confesó a Shime que desde la secundaria, Elías, que era un muchacho muy callado y retraído, se había enamorado perdidamente de Santi. Al terminar la prepa, en los anuarios escolares, Elías le escribió a Santi una carta confesándole sus sentimientos, diciéndole que lo amaba más que a su vida. Santi, que en ese entonces era un chamaco inmaduro, en lugar de hablar con él, le enseñó el anuario al resto del grupo de amigos. Y ustedes saben cómo son los adolescentes de crueles. Se empezaron a burlar de Elías de una manera espantosa. Le hacían bullying pesado, lo humillaban, le decían cosas horribles. Elías se la pasaba llorando y una vez, frente a todos, le dijo a Santi: «Si me sigues humillando así, me voy a matar». Pero los muchachos pensaron que era drama y siguieron con las burlas, hasta aquel día en la bufadora. Estaban todos ahí y empezaron a molestar a Elías otra vez. Elías, con el corazón roto por las burlas de Santi, se paró en la orilla del acantilado, miró a Santi a los ojos y se tiró al mar embravecido. Fue un suicidio por culpa de ellos. Santi se aventó para tratar de salvarlo por el remordimiento y sí logró agarrarle la mano. Pero, y aquí viene lo peor, doña Tere le confesó a Shime que Santi le contó la verdad años después. Santi le dijo a su mamá llorando que la mano de Elías no se resbaló por el agua. Elías, con una fuerza de voluntad nacida de la tristeza, se zafó a propósito del agarre de Santi y se dejó tragar por el mar. Esa fue la verdadera razón de la depresión de Santi, la culpa de saber que él empujó a su amigo a la muerte. Pero la cosa no termina ahí, mi gente. Doña Tere le dijo a Shime que doña Soledad, la mamá de Elías, la viejita que acababan de correr, nunca superó la muerte de su hijo. Ella sabía perfectamente por qué Elías se mató. Y cuando Santi y Shime empezaron a hacer planes de boda formales, doña Soledad buscó a Santi, lo citó en su casa humilde y le empezó a lavar el cerebro. Jugó con la culpa del muchacho. Le decía cosas como: «Santi, mi hijo está penando en el purgatorio por tu culpa. Se siente muy solo en la oscuridad. Tienes que ayudarlo a encontrar la luz. Él te amaba. Como penitencia, para que tú seas feliz en tu matrimonio y él descanse, tienes que venir a platicar con él de vez en cuando y tienes que ponerte su ropa. Tienes que prestarle tu cuerpo un ratito para que él sienta que vive, porque por tu culpa él ya no respira». Y Santi, cegado por la culpa y el remordimiento que cargaba desde adolescente, aceptó. Por eso Santi usaba las camisas que doña Soledad le daba. Eran las camisas de Elías. Usaba los lentes de Elías. Y por eso Santi iba a comprar cervezas y se iba a sentar a la roca en la bufadora, platicando con el fantasma de su amigo, creyendo que así lo estaba ayudando a descansar, prestándole su voz y su tiempo. Santi creía que estaba pagando su deuda kármica, pero no sabía lo que estaba despertando. Cuando Santi empezó a involucrarse en estas prácticas, Elías, o más bien la entidad oscura en la que se había convertido el espíritu resentido de Elías, se le pegó, y esa cosa agarró fuerza. Doña Tere le contó a Shime que la noche en que frenaron de golpe en la carretera vieja del cerro, Santi llegó temblando a su casa el día siguiente. Le dijo a su mamá, llorando: «Mamá, Elías ya no es Elías.
Ayer en la noche se nos echó encima del carro. Era una sombra negra y horrible, olía a sangre. Y cuando se le acercó a Sime por la ventana, lo escuché clarito en mi cabeza. Me dijo que me iba a quitar a lo que más amaba, que iba a matar a Sime ahogada con su propia sangre. Y no pude moverme, mamá. Sentí que se me metió al cuerpo. Doña Tere, desesperada, llevó a Santi con curanderos, con señoras que hacen limpias allá en la sierra, pero todos le decían lo mismo. Señora, el muerto de su hijo ya lleva años tragando de su energía. Ya no es un alma en pana. Esto ya se volvió una entidad oscura, un parásito que está aferrado al alma del muchacho. Lo único que pueden hacer es buscar la urna de las cenizas y tirarlas a un río o llevarla a una iglesia, porque de ahí agarra fuerza. Doña Tere le dijo a Sime: yo le supliqué a doña Soledad que llevara las cenizas de Elías a la iglesia, pero la vieja loca me dijo que no, que su hijo estaba muy a gusto viviendo a través de Santi. Y 2 días después de esa pelea, a mi Santi le dio el derrame. Sime escuchaba todo esto y sentía que el piso se le abría. Entendió que las veces que Santi se encerraba en su cuarto a hablar solo y que Sime pensaba que la engañaba con otra mujer, en realidad Santi estaba tratando de luchar contra la entidad de Elías. Por eso destrozaba la ropa con una navaja, por desesperación, intentando romper el vínculo. Y aquel mensaje final, me voy con él, se siente muy solo en la oscuridad, no tengo opción, fue Santi cediendo ante el ente, aceptando morir para proteger a Sime, para que el demonio no la matara a ella. Sime se levantó del sillón con una determinación que no sabía de dónde sacó. Le dijo a doña Tere: suegra, tenemos que ir a la casa de doña Soledad. Tenemos que llevarle a un padre o la policía o lo que sea, pero esas cenizas tienen que salir de ahí. Doña Tere se le quedó viendo con unos ojos enormes de pánico y le dijo temblando: hija, las cenizas ya no están en casa de doña Soledad. Sime frunció el ceño. ¿Cómo que no? Doña Tere tragó saliva y señaló hacia el pasillo, rumbo al cuarto donde dormía Santi. Hace 1 año doña Soledad le regaló a Santi una maceta grande de barro llena de suculentas hermosas. Le dijo que las plantas absorbían las malas energías y que la pusiera al lado de su cama. Santi la puso ahí. Cuando los curanderos me dijeron que buscara la urna, me puse a escarbar en la maceta mientras Santi no estaba. Doña Tere empezó a sollozar con más fuerza. Bajo la tierra de las suculentas estaba enterrada la urna de madera con las cenizas de Elías. Doña Soledad metió a su hijo muerto en la recámara de mi hijo debajo de su cama durante 1 año entero. Mi hijo dormía oliendo la tierra de un muerto. Sime sintió náuseas. Corrieron al cuarto de Santi. Agarraron la maceta de barro con las plantas, pesadísima. Sin decirle a nadie, las 2 mujeres subieron la maceta a la cajuela del carro de Sime, manejaron hasta la parroquia principal de Ensenada, hablaron con el padre encargado de los nichos y, contándole la historia a medias, lograron que el sacerdote recibiera la urna y la bendijera para meterla a un nicho sagrado lejos de ellos. Desde ese día, la presencia pesada en la casa de doña Tere desapareció. El olor a encierro se fue, Santi ya no fue molestado, y la maldita vieja de doña Soledad no volvió a aparecer por ahí jamás. Dicen los vecinos de la colonia pobre que a los pocos meses la encontraron muerta en su casa. Dicen que se quedó dormida y ya no despertó. Pero agárrense porque aquí no termina. Falta la cereza de este pastel macabro. Pasaron unas semanas. Llegó el Día de Muertos. Sime compró muchísimos ramos de cempasúchil y veladoras grandes para ir a visitar la tumba de Santi por primera vez después del entierro. Doña Tere estaba un poco enferma y no pudo acompañarla. Sime llegó al panteón cuando ya estaba atardeciendo. Había mucha gente, mariachis a lo lejos, el olor a copal.
Caminó hasta la sección donde estaba enterrado Santi. Llegó a la lápida que ya tenía colocada la placa de mármol con la foto de Santi sonriendo. Sime se hincó frente a la tumba, sacó las veladoras y empezó a prenderlas una por una, poniéndolas en la orilla del mármol. El viento empezó a soplar un poco frío, típico de noviembre en Ensenada. El aire apagaba algunas velas, así que Sime juntó todas las veladoras más pegadas a la lápida para que no se apagaran, encendiendo casi 15 cirios juntos. Se quedó ahí hincada rezando el rosario, llorando en silencio. De pronto una ráfaga de helado frío sopló fuerte. Las llamas de las 15 veladoras parpadearon violentamente y un humo negro y espeso de la cera quemada se elevó de golpe y manchando el mármol y cubriendo por completo la fotografía de Santi. Sime se quedó paralizada. Levantó la mano instintivamente para limpiar el humo negro de la foto y en ese exacto segundo se dio cuenta. Estaba hincada en el panteón, de noche, con el viento frío pegándole en la cara, usando un suéter negro, intentando limpiar el humo denso de las veladoras que cubría la foto de la lápida. Era la misma maldita escena de la pesadilla que tuvo días antes de que todo este infierno comenzara. El sueño donde lloraba frente a una tumba que no podía ver de quién era. Ahora sabía que era la tumba del amor de su vida. El destino, o lo que haya sido, ya le había avisado que Santi no iba a llegar a la boda. Jime me cuenta que en ese momento entendió que contra el rencor de un muerto aferrado, a veces no se puede ganar. Terminó de rezar, dejó las flores y salió del panteón caminando sola en la oscuridad. Y bueno, mi gente, hasta el día de hoy, Jime me confiesa que no ha podido volver a enamorarse. Sigue viviendo en Ensenada, sigue trabajando, pero hay noches donde a lo lejos escucha el sonido del mar rompiendo en las rocas y no puede evitar preguntarse si Santi de verdad logró escapar de esa oscuridad o si Elías cumplió su promesa de llevárselo para siempre. De verdad, a mí me deja la piel de gallina. Qué historia tan pesada, llena de culpa, de manipulaciones de una madre enferma de dolor y de cómo las promesas o los tratos con lo que no vemos nos pueden costar la vida misma. Cualquiera en su lugar, la neta, se vuelve loco. Pero a ver, ustedes en los comentarios díganme qué piensan. ¿Creen que Santi se mató del estrés por cargar con la culpa? ¿O de verdad esa entidad fue la que le provocó el derrame cerebral poco a poco? Déjenme sus teorías allá abajo. Los voy a estar leyendo y le voy a dar corazón a los comentarios más rápidos, como siempre. Y recuerden, raza, si tienen un correo, una anécdota, un relato que les quite el sueño, no duden en mandarlo. Como les dije al inicio, manden sus historias al correo labrujaisabela@gmail.com o a facebook.com/labrujaisabela. ¿O de verdad esa entidad fue la que le provocó el derrame cerebral poco a poco? Déjenme sus teorías allá abajo. Los voy a estar leyendo y le voy a dar corazón a los comentarios más rápidos, como siempre. Y recuerden, raza, si tienen un correo, una anécdota, un relato que les quite el sueño, no duden en mandarlo. Como les dije al inicio, manden sus historias al correo labrujaisabela@gmail.com o a facebook.com/labrujaisabela. Quédense muy pendientes del próximo video, porque esto se va a poner cada vez mejor. Que descansen, buenas noches y tengan mucho cuidado con lo que meten a sus casas. ¡Adiós!